Mexicanos y mexicanas, Morena les está robando sus ahorros. Morena le está robando los ahorros a los adultos mayores. Y no exagero, esta ley jinetea y roba el dinero de los adultos mayores, aquellos de más de 70 años y de 75. ¿Cuáles podrían ser? Dice un expresidente de la CONSAR, migrantes, por ejemplo, robarle a migrantes. Trabajadores que no saben de su afore por la edad que tenían cuando se convirtieron en individualizadas, que viven y que no saben que tienen esa afore, o aquellos que fallecieron y sus familias no saben que tenían la afore y que le están reclamando, como es el caso de la señora Raquel que me comentaba. Beneficiarios que no han podido recuperar su dinero por cuestiones legales y burocráticas, porque es bien difícil recuperar una afore. Lo que pretende hacer este gobierno es robar, es tomar el dinero que es privado, es tomar el dinero que tiene dueño, que tiene nombre y apellido, pasarlo a la bolsa de la tesorería y luego mandarlo. Ahora sí se les ocurrió un fondo, un fondote como la megafarmacia, ¿no? Así ahora quieren ese fondo. Se trata de robar y pido, Presidenta, que se lea el artículo 220 del Código Penal de la Ciudad de México. Lo que pretende hacer el gobierno es tomar el dinero de un adulto mayor y sin su consentimiento mandarlo a otra bolsa y quedarse con ese dinero y así juntar 40,000 millones de pesos que le urgen. Eso es robar. Y en la propia ley hablan de imprescriptibilidad, muy bien, nada más que no hay manera de recuperarlo, no hay ni proceso ni procedimiento alguno para pedirles el consentimiento o para recuperarlo. Y bien sabemos lo mucho que se tardaría. Me dicen, Presidenta, que ya tienen así es, el artículo 220 del Código solicitud. Penal. Les voy a pedir que pongamos atención al delito. Listo. Artículo 220. Al que con ánimo de dominio y sin consentimiento… No. ¿Es que robo? Otra vez. Al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena, se le impondrán. Se deroga. 2. Prisión de 6 meses a 2 años y 150 días multa. Es decir, hasta ahí, gracias, se considera robo al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena. De eso, ese es el delito que ustedes cometen. Roban sin con el consentimiento de los dueños esa afore, ese ahorro de los adultos mayores y lo mandan a un fideicomiso. Se llama robar y eso es lo que ustedes están aceptando con esta ley. Y si eso, mexicanos y mexicanas, si eso hacen ahora con las afores, imagínate si les das más poder. ¿Por qué no lo van a hacer con tu casa? ¿Por qué no lo van a hacer con tu departamento, con la tierra, con un terreno, hasta con un carro? ¿Por qué no lo harían si ahorita ya van por quienes menos tienen, contra los más pobres, contra los adultos mayores y les quitan su dinero para meterlo a la caja pública que es la del gobierno? Pero está aquí unida la oposición para decirle a nuestro México que no están solos, que estamos unidos toda la oposición para reclamar eso que es un robo y que es de ustedes y que se respete el ahorro de los mexicanos y las mexicanas. Defenderemos tus ahorros, defenderemos tu propiedad, defenderemos a tu familia, defenderemos a México. Y no lo vamos a hacer solo aquí, lo haremos también en la Corte, porque es evidente que esta ley está yendo contra los ahorros de los adultos mayores a quienes dicen ustedes defender. Que además de esos adultos mayores son los más pobres a los que se les va a quitar ese ahorro porque son los que normalmente no están enterados que tiene esa afore. Lo que presento en esta iniciativa es algo muy sencillo de la reserva. Es pedirles que le avisen al dueño del dinero al que le van a quitar. Que le avisen, que le cuenten con su consentimiento. No me digan que no pueden hablarle y decirle y avisarle a una persona que tiene sus ahorros de su trabajo, de los años trabajados. No me digan que no pueden avisarles que le van a quitar su dinero. Y entonces sí, si ustedes los convencen, pues bueno, se vale que hagan eso con su dinero. Lo contrario es robo, como lo quieran ver. Le pido que vaya concluyendo, diputada, por favor. Pero aquí estamos la oposición unida para defenderlos, aquí en el Congreso y allá en la Corte. Muchas gracias.
¿Podría algún diputado, alguna diputada, oponerse a que el pueblo trabajador que ha cotizado para una pensión reciba su pensión al 100% de su salario? Sí, las del PRI, del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano. Pueblo de México, que les quede muy claro quiénes están en contra de sus intereses. Farsantes, 1000 veces farsantes, 1.000.000 de veces farsantes. A quien están defendiendo es a la banca privada, que no ha entregado 40,000 millones de pesos que debería entregar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Está en la ley que deben entregar ese dinero y ustedes están defendiendo a la banca extranjera que tiene 6 billones de pesos del ahorro de las trabajadoras y trabajadores. Son unos miserables porque dicen aquí que están preocupados por los trabajadores y trabajadoras y a quien están defendiendo es a la banca privada, a quien cumpla la ley, a que entregue esos recursos que no se han movido en 10 años. Pido, diputada presidente, que dejen de brincar como chinicuiles en comal y que aguanten la medicina. Un momento, diputado Gerardo Fernández Noroña. Pido, por favor, a las diputadas y diputados escuchar al orador y pedirles, tomen nota y cuando suban a la tribuna establezcan sus argumentos. Continúe, señor orador. Se los diré muy tranquilos. La ley de 1973 le daba 90% de su salario en pensión a los trabajadores y trabajadoras. El PAN votó en contra de la ley de Zedillo que despojaba a los trabajadores de su fondo y lo mandaba a cuentas privadas. Eso hizo Acción Nacional. Y hoy Acción Nacional está defendiendo la reforma hecha por el PRI en contra de los trabajadores y trabajadoras del pueblo de México que se creyeron el cuento que en cuentas individuales les iba a ir mejor y hoy la gente que se pensiona recibe solo el 30%. Eso es lo que están defendiendo, que la gente reciba solo 30% de su salario en la pensión y que los bancos sigan disfrutando de los 6 billones de pesos del ahorro de los trabajadores y trabajadoras. Y son tan mezquinos que solo 40,000 millones de pesos de esos 6 billones irían a un fondo para garantizar que a partir de 2027 efectivamente es una ley que va a beneficiar al pueblo a futuro. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras empezarán a pensionarse en 2027 y para que sepan que tenemos razón, solo van a recibir el 30% de su salario. Y con el Fondo de Pensiones para el Bienestar van a recibir el otro 70% y se liquidarán con el 100% de su salario. Eso es lo que estamos proponiendo y esto es a lo que se oponen. Y están con los medios diciendo que nos queremos robar el dinero y cuando el cabeza hueca de Fox en 2012 robó 20,000 millones de pesos, callaron como momias, votaron el PRI y el PAN a favor. Se los recuerdo claramente, pandilla de farsantes y de saqueadores. Defienden a la banca extranjera frente a los intereses del pueblo. Pareciera, bueno, como ustedes sí han hecho un patrimonio y no van a recibir pensiones porque han hecho negocios al cobijo del poder, no les importa que llegarán a los 60 años y solo recibirán el 60% de su salario, no les importa. Pero la mayoría del pueblo que trabaja y se esfuerza y que no hace negocios al cobijo del poder, como el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que dice que es una opción diferente, pero vota todo con el PRI, PAN, PRD, son lo mismo. Por eso y justo por eso no solo van a perder la votación, por más que nos amenacen con el partido conservador más fuerte que hay en el país, que no es ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, sino que es la Suprema Corte de Justicia con Norma Piña, por más que amenacen que nos van a echar atrás la ley, pues la volveremos a hacer y la volveremos a hacer y la volveremos a hacer hasta que logremos que los trabajadores reciban el 100% de su salario como pensión, que es lo que merece el pueblo trabajador. Es infame que se opongan a esta reforma, es canalla que digan, como dicen que vamos a cerrar la Basílica de Guadalupe y que vamos a acabar con la propiedad privada, pandilla de canallas, difunden mentiras, difunden el miedo, difunden que somos iguales, pero si fuéramos iguales no tendríamos esta discusión, si fuéramos iguales nos pondríamos de acuerdo para saquear al pueblo como lo han hecho ustedes, pero el pueblo hoy está consciente y por eso la próxima presidente de la República se llama Claudia Sheinbaum Pardo. Los vamos a avasallar, los vamos a humillar en las urnas, les vamos a demostrar su tamaño porque son unos traidores al pueblo. Larga vida al pueblo de México, larga vida al pueblo trabajador, larga vida a las pensiones justas y dignas.
Y tienen miedo que vayamos otra vez al Favor de régimen concluir, solidario. diputado. Sí, se tardaron un poco más los mentirosos que me antecedieron. Muchas gracias por su atención. Y larga vida al compañero presidente Gracias, López Obrador. diputado Gerardo Muchas gracias Fernández por su Noroña. atención.